Dios les bendiga, ¿cómo están? Es un placer, un privilegio poder estar con ustedes en el día de hoy. Gracias, Iglesia Refugio, por permitirnos compartir este tiempo. Mi nombre es Sebastián y somos misioneros junto a mi esposa y mis hijas aquí en este lugar de Argentina, aquí en Chile, y estamos trabajando con comunidades haitianas y para mí es un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias al pastor a Tabita por esta oportunidad de compartir una palabra de Dios para ustedes, para mi vida, algo que Dios ha hablado a lo largo de esta semana. Y tiene que ver con, si tuviera que titularla, le tendría que poner o tendría que decir que se llama Un viaje sin retorno. Y la Biblia, a lo largo de todas las escrituras, pero fundamentalmente en el ministerio de Jesús, nos encontramos con ese llamado de parte de Dios a seguirle, ese llamado de ir junto con Él, de ser acompañado de Él y de también nosotros acompañar al Señor. Y pensaba en esto y en este viaje sin retorno, así que si usted tiene Biblia le voy a pedir que me pueda acompañar al libro de Marcos, capítulo 10, del versículo 17 al 31. En mi caso voy a compartir algunas secciones de esa historia bíblica, Marcos 10, 17 al 31, pero para poder hablar sobre esto, qué significa un viaje sin retorno, ¿no? Que es lo que quería compartir con ustedes. La idea tiene que ver, o venía a mi mente, sobre ese llamado del Señor para poder caminar junto con Él y el desafío de Jesús que le hablaba a todas las personas, a las multitudes, a los discípulos, de que pudieran caminar junto con Él. Y tenía que ver con un viaje que no había posibilidades de volver atrás. Y lo quiero ilustrar con algo que probablemente nos sirva para poder compartir esta palabra. ¿Cuántas veces, y piense por un segundo, el mejor viaje que ha tenido y piense también el peor viaje que ha tenido? Trate de pensar ahí en su casa el mejor viaje que ha tenido y el peor viaje que ha tenido. Bueno, en mi caso particular me pasó que el mejor viaje también fue el peor viaje y le voy a compartir a lo largo de toda esta palabra alguna experiencia sobre esto. Recuerdo que cuando estábamos por ir hacia Haití no sabíamos de andar en vuelos, aviones, después nos fuimos acostumbrados, tampoco sobre el tema de cuántas escalas, qué era lo que había que hacer. La cuestión que en mi primer viaje internacional en avión llaman desde alto parlante y dicen mi nombre y el nombre de mi esposa. No sabíamos qué significaba, uno empieza con esa incertidumbre, el miedo, qué es lo que va a hacer, por qué nos llama, qué nos van a decir, vamos hacia adelante, ahí con miedo, creíamos que no iban a decir algo de las valijas, llevábamos algunas donaciones, bueno, la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Bueno, me acuerdo que empiezan a decirnos que nos van a cambiar de asientos. Así que le hablan a mi esposa, me hablan a mí y nos dicen, bueno, lo vamos a pasar al 3 y al 5. Y nosotros era nuestro primer viaje, con miedo, vimos la separación, le dijimos, discúlpenos, pero nos gustaría ir juntos, no nos separen. Y la persona que nos se reía y dice, no, quédense tranquilo, igual van a ir juntos. La cuestión, primer viaje, primer avión que íbamos a tomar, y cuando entramos nos damos cuenta que nos habían pasado gratuitamente a primera fila. Así que quiero arrancar hablándoles acerca de ese mejor viaje. Bueno, estar en esa primera sección, venían y cosas graciosas que nos iban pasando. Recuerdo que vinieron con una cosita así cuadradita, caliente, y nos dan ahí, y no sabía ni siquiera qué era. Bueno, la cuestión es que yo creía que era para comer, hermano, pero no era ni para comer, era una toallita para lavarte las manos. Ahora, la cuestión es que para mí era todo nuevo. Y ahí arrancaba un viaje que yo no sabía cómo iba a ser, pero arrancó tan bien que dije, wow, va a venir cosas mucho mejores, va a ser algo tan lindo, algo tenía el Señor preparado. Bueno, después les voy a comentar y quiero que se quede ahí con la espina de lo que le voy a seguir contando. Pero Marcos capítulo 10, 17 al 31 nos relata la historia del joven rico
Y me gustaría que antes de ir hablando, voy a quizás no poder leer toda la sección por cuestión de tiempo, pero sí algunos pasajes de ahí. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablar también a nuestros corazones. Señor, te damos gracias en este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias por acompañarnos en este día domingo, Señor, por estar con nosotros, por hablarnos, por ministrar a nuestras vidas. Estamos deseosos de recibir algo de parte tuya, Señor, y por eso abrimos nuestros corazones para que tú nos puedas hablar de esta palabra, Señor, y sobre lo que significa un viaje sin retorno, ese desafío que tú haces de poder seguirte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Si tiene allí la Biblia, le voy a leer del versículo 21, versículo 22 en primera instancia, Marcos 10. Usted puede leer luego toda la historia. Si tiene tiempo, por favor, a lo largo de la semana, lea las historias paralelas en Mateo, en Lucas. Pero el versículo 21 y 22 dice así: Jesús entonces, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Usted quizás conoce la historia, el joven rico viene, dice la Biblia, Marcos es el que nos presenta detalles que otros evangelios no nos presentan, por eso lo quería leer. Dice la historia que él viene y se postra de rodillas delante de Jesús y le empieza a hablar, maestro bueno, y empieza a abrir su corazón, qué necesitaba para obtener la vida eterna, y Jesús les sobre los mandamientos, algunos de ellos, y este hombre le dice: pero yo lo he guardado desde temprana edad, he hecho esto. Y ahí viene esta palabra de parte de Jesús que acabamos de leer. Por eso, lo primero que quiero compartirte es que emprender este viaje sin retorno, en el que Dios te desafía, te anima y hasta nos confronta a seguirle, este viaje sin retorno es una cuestión de elección. Emprender este viaje sin retorno es una cuestión de elección. Fíjense los detalles de esta palabra. Jesús había visto a este hombre y había también contemplado lo que este hombre le decía, lo que él había hecho desde siempre, y aparecen pequeñas palabras que Dios también quiere hablar a nuestros corazones. Jesús dice que lo mira a este varón, y la palabra que usa para mirarle no es la palabra común, la que uno dice, bueno, lo miré, lo observé, vi a la persona. No, tiene que ver en el griego con mirarlo con atención, pero textualmente o literalmente esa palabra dice lo discernió. En otras palabras, se lo voy a traducir, no tenía que ver con una mirada superficial, no es que lo vio así nomás, sino que le hizo un escáner, lo escaneó, miró aún lo más profundo, esa mirada que nosotros conocemos de Jesús, una mirada penetrante, ¿no? Esa mirada que nos expone, esa mirada que expone quiénes somos, que expone el momento anímico en el que nos encontramos. Así lo miró Jesús, miró a este varón y se dio cuenta que lo que decía era cierto. Eso es lo interesante. No es que este hombre le está mintiendo a Jesús. Jesús lo mira y se da cuenta. Realmente había una sinceridad en su corazón. Le hizo ese escáner completo, como cuando Jesús nos mira a nosotros. De la misma manera que miraba antes, el Señor nos mira a nosotros y conoce todo lo que hacemos, conoce quiénes somos, conoce nuestros altibajos, conoce cuando estamos bien, cuando estamos mal. Y la palabra dice, mirando, le amó. Y prestemos mucha atención a esto. Quiero que usted se pueda acercar a mí a esta palabra, porque Jesús no es que miró a este varón, lo escaneó, se dio cuenta, discernió lo que decía, era cierto, y que Jesús lo rechaza. Jesús no tenía ningún
prejuicio para con este hombre. Jesús lo amó. Cuando vio su sinceridad, Jesús lo amó. Y esta palabra en el original tiene que ver con amarlo profundamente, ese amor ágape, ese amor que es sincero, real, genuino. Y dice, lo amó. No tenía prejuicios Jesús con él. No es que porque lo vio y supo que tenía riquezas o supo que quizás venía de una determinada familia. No tenía prejuicios Jesús. De la misma manera que Jesús no tiene prejuicios para con nosotros. Y lo otro interesante de que Jesús lo ha llamado es que Jesús lo amó desde antes de que él pudiese elegir. Jesús lo ama antes que eligiese, no es que lo amó por la elección que iba a tomar. Jesús lo había amado y sabía que verdaderamente lo que había en el corazón de este hombre era sincero. Que Jesús nos ame, que Jesús nos mire de esa manera tan penetrante y tan profunda, implica también que el Señor nos diga qué tenemos que hacer. Que Jesús nos ame también significa que Jesús es capaz de confrontarnos. Dice la Biblia que le dijo, cuando lo amó, inmediatamente después le dice, entonces, una cosa solamente te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Parece que cuando Jesús nos confronta en nuestra vida con cosas que tenemos que cambiar, pareciera que ahí nos dejó de amar, ¿no? Tenemos esa mirada. Él me ama cuando me muestra su misericordia, pero también me ama cuando me confronta, porque me ama es que me dice que tengo que elegir a Él por sobre todas las cosas. Porque me ama es que me anima y me desafía a seguirle. Porque me ama es que nosotros nos damos cuenta que no hay nada más importante que preferirlo a Él antes que cualquier otra cosa. Que Jesús te ame también implica que Él te pueda hablar a tu corazón, que Él pueda llegar a tu vida. Continúo con la historia y ahora nos seguimos y volvemos a la Biblia. La historia que les contaba al principio, ¿no? De ese viaje, porque lo quiero meter en esta idea de que es un viaje seguirlo a Jesús. Y recuerdo que llegamos de Argentina hacia Haití, fuimos por República Dominicana, año 2010 fue este viaje que les contaba en el que pasó lo que pasó y estábamos en primera clase y llegamos a ese nuevo lugar desafiante, nuevo, cultura diferente. Año 2010 había pasado en enero el terremoto, nosotros llegamos en febrero, la gente sin agua, sin casas, viviendo en carpas, toda una desesperación. Y recuerdo que yo no quería simplemente ver las situaciones y dejarme llevar a lo que Dios me pudiese hablar. Así que hicimos un viaje al interior. Preparamos todo, salimos en el viaje y éramos varios en una camioneta. Y vieron cómo somos nosotros los cristianos, ¿no? Tratamos de llevar todo lo que se pueda para poder ayudar a otros. Así que así fuimos en ese viaje. La cuestión es que íbamos en una camioneta. La camioneta golpea abajo en una piedra que había en el lugar, en medio del camino. Yo sentí el golpe, le digo al misionero que conducía, algo pasó, se golpeó y él dice, no, quédate tranquilo, es porque tenemos muchas cosas, alguna piedra quizás está haciendo algo, tranquilo. Unos 120 metros después, otra piedra golpea y en cuestión de 5 minutos, la camioneta se prende fuego íntegramente. Nosotros desesperados porque empieza a salir un humo y fuego empieza a explotar por la parte del motor, empezamos a salir, bueno, en 5 minutos. Siempre en los viajes hay uno que quiere llamar la atención y había uno con una cámara, una buena cámara. Así que él filmando todo y el misionero viendo que se le rompía su camioneta y que explotaba y explotaba la goma y con la cámara sacándole ahí el video y se daba vuelta y le decía, está re bueno, mirá cómo lo estoy filmando. Y el misionero lloraba y este otro contento, mirá, tengo el video, después lo vas a tener, te voy a mostrar lo que pasó. Bueno, la cuestión es que nos quedamos en el medio de la nada, con lo poco que recuperamos, rompiendo los vidrios de la camioneta, pasaportes para poder continuar todo el viaje, para poder regresar al país también. Y les decía, el mejor viaje después se terminó complicando y también fue también parte del peor viaje que tuve.
la cuestión es que en medio de toda esa situación, en medio de todo eso teníamos que tomar una decisión. Y por eso hablaba hoy acerca de la elección. Este joven tenía que tomar una elección. Este joven fue confrontado a elegirlo a Jesús antes que cualquier otra cosa. Jesús lo miró, Jesús lo amó, pero ahora este joven tenía que elegir a Jesús, incluso antes que a las cosas personales. Y nos pasó en ese momento que tuvimos que elegir también si seguíamos el viaje o si volvíamos, porque ahora no teníamos vehículo, teníamos que empezar a ir con otros vehículos públicos y después les voy a comentar un poquito de esto. Lo segundo que quiero compartir contigo tiene que ver con emprender este viaje sin retorno. Es una cuestión de confianza. Dijimos, es una cuestión de elección. Ahí el joven tenía que tomar la elección de preferir a Jesús antes que cualquier otra cosa, pero también es una cuestión de confianza. El versículo 23 y versículo 24 dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos asombrado de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Miren, Marcos es el único que relata este detalle. Los demás se quedan hasta la primer parte del versículo, pero Marcos da un detalle que nos sirve a nosotros para comprender cuál era la problemática. La problemática no tenía que ver con la riqueza en sí misma. El problema no era que fuera rico, el problema era dónde depositaba la confianza. El problema era que los que confían en las riquezas no pueden entrar en el reino de Dios. Ahí está el detalle real. Ahí está la realidad de por qué emprender este viaje sin retorno es una cuestión de confianza. Ni Mateo ni Lucas lo dicen, pero para Marcos es importante hablar que el problema radicaba en dónde está depositada nuestra confianza. Amado, ¿dónde está depositada tu confianza? ¿Dónde está depositada mi confianza? ¿Están las riquezas? ¿Está mi familia? ¿Dónde deposito mi confianza? ¿En mis proyectos? ¿En mis sueños personales? ¿Dónde radica mi confianza? Porque este joven, Jesús no tuvo prejuicios, lo dijimos, Él lo amó sin prejuicios, no es que lo rechaza por ser rico. El problema de este hombre era que en su elección, Él demostró dónde radicaba, dónde estaba depositada plenamente su confianza. El dinero muchas veces representa nuestra autosuficiencia, ¿no? Muchas veces representa nuestro orgullo personal. Esto lo logré por mi trabajo, esto lo hice por mi esfuerzo, soñé de determinada manera, me esforcé y lo alcancé. Quizá este joven no sabemos si venía de una familia rica o si él lo había logrado, pero siempre el dinero trata de demostrar que llegamos a una posición y de esa posición no nos queremos ir. El problema de darlo todo era que perdía la posición, perdía la condición que tenía, perdía el lugar que había alcanzado por X motivo, pero lo cierto es que perdía esa posición de privilegio. El Señor nos desafía, lo desafió a Él y nos desafía a nosotros a confiar plenamente en Él. El Señor es el que nos termina demostrando día tras día que Él es quien nos sustenta. En tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, es que nos volcamos al Señor, pero lo cierto es que nuestra confianza tiene que estar todos los días de nuestras vidas. No importa lo que queramos ser, siempre tenemos que depositar, radicar nuestra confianza en el Señor. Y ahí estaba el problema del joven rico. Este muchacho tenía ese problema. No sabía cómo hacer, porque de repente era olvidarse de todo lo que había alcanzado. Tener dinero también implicaba que él podía volver atrás.
Por eso les hablo tanto y hago tanto énfasis en este viaje sin retorno. Jesús desafiaba a todas las personas a no volver atrás. Era tomar la decisión de seguirle y no volver atrás. Y no tenía que ver con ser apóstol o ser un determinado ministerio. Tenía que ver con conocerle a Él y caminar con Él. Pero tener dinero le daba la posibilidad de, bueno, si no me funcionó, si esto no me sirvió, puedo volver a empezar con mi empresa. Entonces Jesús le dice, no, tenés que entregar tu dinero, tenés que darlo. Ahí radica tu confianza, la tenés que dar, lo tenés que entregar porque no hay posibilidad de vuelta atrás. No podés ir para atrás, no podés abandonar ese camino porque tenés otra alternativa. Es que tengo esta otra posibilidad. Confiar en Dios indica que podamos depender absolutamente de Él. Implica que lo que Él me da y lo que Él es más que suficiente para mí. Implica que tenga que el Señor incluso sacar de mi corazón aquellas cosas que son dañinas, aquellas cosas que me hacen mal. Este muchacho había formado toda su vida y lo identificaban, era su identidad las riquezas. Entonces tenía que largarlo, tenía que soltarlo para poder hacer lo que Jesús quería que hiciera con su vida. Volvemos ahí a la historia porque quiero tratar de que siempre esté aquí conmigo en la historia que teníamos que tomar la elección, pero después fue un tema de confianza y recuerdo que el viaje fue de lo peor porque decidimos tomar la elección de seguir el viaje y el viaje fue una locura. No sé si ustedes han visto alguna vez Los Simpson, quizás no porque somos muy espirituales, muchos de nosotros, y no nos gusta ver, pero a mí me contaron que había uno que se llamaba Otto, que tenía un ómnibus, ¿sí? Y esos son los ómnibus que hay en Haití. Ese mismo ómnibus es el ómnibus de Haití. Y la gente va, no es que uno va con un ticket y me voy a sentar en determinado lugar. Bueno, a mí me toca el asiento número 4. No, la gente se mete, se llena todo lo que más se puede. Y esos son los ómnibus de larga distancia. Y cuando la gente deja de entrar adentro, se pone arriba. Así que van en el techo de ese mismo ómnibus amarillo de Otto de los Simpson, arriba va la gente. Normalmente son los que no tienen, pagan menos, y si no, vendedores ambulantes. Entonces vos pedís en el viaje, pedís agua, entonces de ahí te sale así por la ventana y ¡tac!, te tira el agua por la ventana. Bueno, ese viaje era el que nos tocó. Miren, un viaje de unas 8 horas. Ahí no había nada, no es que había un lugar para ir a hacer sus necesidades, no había un baño. Así que por primera vez yo vi a gente que hiciera del 1 ahí mismo en el... Voy a decir del 1 porque quiero que usted no piense mal de mí. Así que hizo ahí del 1 en el ómnibus. Así que íbamos en una ruta, me acuerdo, para arriba y todo ese uno de esa persona fue mi uno. Unidad completa, fuimos todos uno. La cuestión es que ahí vi gente que hacía sus necesidades. En otro momento uno se mareó, de tanto marearse, se puso ahí como a vomitar, toda una cosa. Y lo peor que podés hacer cuando querés vomitar es taparte la boca, así que se tapó la boca y ¡fra! Bueno, una locura el viaje. En medio de ese viaje, Dios me habla profundamente al corazón a mí para poder volver a ese lugar. Mi esposa tenía carga por Haití, yo no, yo simplemente la acompañaba. Pero ahí Dios me habló al corazón de que tenía que volver. Y terminó siendo un viaje que empezó siendo de lo mejor, después se convirtió en algo muy complejo, pero que para mí fue muy importante tomar la decisión de depositar mi confianza en el Señor. Lo tercero, emprender este viaje sin retorno es una cuestión de permanencia. Dice la Biblia, Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna.
De la misma manera que Pedro aquí lo confronta al Señor y le dice, pero Señor, nosotros hemos tomado una decisión, nosotros hemos elegido por ti, nosotros hemos depositado nuestra confianza en ti. Y entonces el Señor les habla acerca de la permanencia, porque de la misma manera que Pedro había tomado esa lección de dejarlo todo y seguirle, todavía él seguía tomando la decisión de seguir al Señor. Y si usted mira el libro de Hechos, se encuentra con un Pedro que pasado el tiempo sigue sirviendo al Señor. Y si va a las cartas de Primera de Pedro y Segunda de Pedro, ya un hombre como él mismo se describe, anciano, un hombre grande de edad, sigue en él sirviendo al Señor, sigue en ese camino que él tomó, en ese viaje sin retorno. Es interesante, pero aunque ellos renunciaron a cosas materiales, Dios les daba la posibilidad ahora de acceder a beneficios espirituales, como lo hace con nosotros. Este pasaje tantas veces lo escuchamos hablar en videos, ¿no? Como esa prosperidad, ¿no? Vos dejalo todo y te voy a dar 100 veces más. Pero aquí le habla, mirá, vas a recibir todo esto, y tiene que ver con algo espiritual, porque después le habla de persecuciones y le habla, en el siglo venidero recibirás la vida eterna. Lo cierto es que en medio de todo lo que nosotros pasamos y vivimos, es necesario disfrutar los beneficios que Dios nos da, beneficios que vienen del cielo para nosotros, el beneficio de que tu hogar haya sido restaurado, el beneficio de que Dios ahora te permita disfrutar la vida eterna, el beneficio de que podamos servirle al Señor, porque eso es un privilegio que pocos han tenido para ellos. Lo cierto es que este es el desafío de emprender este viaje sin retorno. ¿Por qué? Porque es una cuestión de permanencia. Volver atrás no debería ser una opción para nosotros. Miren, cuando Jesús mira que las multitudes se iban y se alejaban de él, Pedro está en el grupo de personas cerca de él. Entonces Jesús les dice, si ustedes quieren irse a sus discípulos, también pueden irse. Lo va a encontrar en el Evangelio de Juan. También pueden irse ustedes. Pero Pedro le dijo, ¿a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Para nosotros volver atrás no es una opción. Para nosotros volver atrás no es una opción. Seguirte a ti es el único camino que hemos emprendido y no tenemos una alternativa paralela. No tenemos un camino que si me desvío, bueno, voy a ir a este, total, con esto lo voy a poder alcanzar. No hay opciones para nosotros. Hemos tomado el desafío de seguir a Jesús, y seguir a Jesús también nos da esa posibilidad de permanecer en el tiempo. Este es un viaje sin retorno. Que Jesús te invite, que Jesús te desafíe. Sobre todo me gusta decir que Jesús nos confronta. Jesús nos confronta con este viaje de seguirle a Él. Pero hacerlo va a implicar que no miremos atrás nunca más. Que no sea una opción para nosotros. Que no esté como plan B. Que no esté como una alternativa por si esto me sale mal. La realidad es que Dios nos desafía y nos confronta para poder servir al Señor a través del tiempo. Sin lugar a dudas, el Señor nos habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas, habla a lo profundo de nuestro ser. Las palabras de Cristo siempre son penetrantes. No hay persona en la tierra, miren, con todo tipo de posiciones. Jesús le habló a todos. No le habló a determinada persona más que a otros. Le habló a un pescador, le habló a un fariseo, le habló a personas que trabajaban en distintas partes, como Mateo, un recaudador de impuestos. Lo cierto es que a todos los animó de la misma manera a emprender un viaje sin retorno. Seguir a Jesús es lo mejor que te puede pasar en la vida. Es lo mejor, la mejor de las elecciones que podemos hacer. Es más que una invitación, es una confrontación para seguirle, para servirle. Su palabra es capaz de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos demuestra que al final de cuentas el Señor ha hecho más
que es suficiente por nosotros. Ahora, el resto depende de nosotros. El resto depende de ti, depende de mí. Si entiendo que tengo que tomar una elección, si entiendo que en el único que puedo poner mi confianza es en Él, si entiendo de que tengo que volcar toda mi vida, aún sabiendo que pueden pasar muchas cosas, pero estar dispuestos a permanecer, a seguir al lado de Jesús, aunque pasen situaciones complejas. Quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que Dios nos ayude. Sin lugar a dudas, emprender este viaje no es fácil. Vas a vivir muchas situaciones. Es fácil comenzarlo, es fácil decirle sí, pues es complejo continuar. Que Dios nos ayude a poder estar cerca de Él y que Él también pueda hacernos sentir con la seguridad de que Él nos está sosteniendo a lo largo de todo el viaje. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por el toque sobrenatural que solamente tu Espíritu Santo puede hacer. Señor, tú nos desafías en esta hora a emprender este viaje sobrenatural, este viaje sin retorno. No se puede volver atrás, no puede ser una opción para nosotros, Señor. Tú nos desafías en esta hora a emprender este viaje de seguirte todos los días, y a más de uno también estarás golpeando las puertas de nuestro corazón en esta hora para que también podamos servirte, para que podamos decidir por ti, para que podamos hacer tu voluntad, para que podamos, Señor, cumplir con lo que tú quieres para con nuestras vidas. Oramos, Espíritu Santo de Dios, desafiados por tu palabra, entendiendo que tenemos que tomar una elección, entendiendo, Señor, que tenemos que decir sí o no. Hay una elección que tenemos que tomar, Señor, entendiendo que tenemos que depositar nuestra confianza en el único en el cual debemos depender. Señor, Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a través de todo el tiempo, a lo largo de toda nuestra vida, a depender de ti para poder permanecer junto a ti. Te damos gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por este privilegio, esta oportunidad. Que el Señor les siga acompañando a lo largo de todo este viaje.